Olsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El pasado 19 de agosto comenzó la reapertura gradual del Parque Metropolitano con medidas de seguridad para seguir cuidándose entre todos, como el uso de mascarilla y el registro a la entrada del parque. Para mayor información visite el sitio web parquemet.cl y en las redes sociales @parquemetmimbu. Estamos ya con la primera parte de este panel de día miércoles. Con nosotros Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alberto. Y Alberto Mayol también está con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Déjame retomar con lo último que estábamos conversando, que quería tocarlo con usted, el tema del debate ayer en Estados Unidos, aparte de la traducción, que la encontré barbárica. Pero, Alberto, tú que te gusta ver estos temas y generar las analogías correspondientes, ¿cómo viste esa situación? Bueno, yo creo que era más o menos anunciado, o sea, más o menos se entendía ya cuál iba a ser la naturaleza del debate, con un esfuerzo. En el fondo aquí tenemos una situación que se ratifica en el debate, en mi juicio, con mucha claridad, y es que hay un plebiscito, no es una elección, es sí o no a Trump. Entonces él conduce. Yo creo que Biden primero no intentó nada hace mucho tiempo, ayer intentó algo, pero en el fondo el que marca la pauta del proceso todo el rato es Donald Trump. Y claro, puede perder la elección, pero el proceso político, y Biden puede ser presidente, pero en la práctica eso también para los demócratas va a ser un problema. Es bien irónico la situación de los demócratas, que tienen un poder global creciente, súper relevante a nivel mundial. De hecho, varios de sus eslóganes internos dentro de Estados Unidos son parte hoy día del lugar común de Naciones Unidas, y sin embargo no solamente no están gobernando, sino que parecen estar haciendo muchas cosas para no llegar. Yo creo que lo más importante que pasó es ratificar el hecho de que Trump es el que conduce el proceso. Sí, ahora ahí hay un punto, Pancho y Alberto, ¿qué tanto en una democracia, es decir, en un país donde la persona que está gobernando ha sido elegido por los ciudadanos, de acuerdo al sistema estadounidense, no quiero decir por una mayoría, porque no fue la mayoría, sino que fue el sistema que corresponde, que ha sido respetado desde el comienzo, pero ha sido elegido por los ciudadanos, puede ser representante un poco de esa ciudadanía. Yo tengo la impresión de que buena parte de las posiciones de Trump, sobre todo su agresividad, sobre todo sus ataques, el motejar con nombres a hombres y mujeres que se cruzan alrededor de él, el basurear a todas las personas que él ha nominado y que después despide, ese tipo de cosas para su público no es considerado para nada una falta de respeto o una cosa poco presidencial. No, claro. Además interpreta la época. La gracia de Trump es que efectivamente interpreta la época, guste o no guste. Evidentemente es un personaje de nuestro tiempo y lo interpreta formidablemente. Yo Fernando, aquí, más allá de qué significó el debate y cuánto afectará en la campaña, el primero de tres, uno se tiene que cuestionar acá el tipo de liderazgo que se está construyendo en las sociedades del siglo XXI. Y es ahí donde uno, cuando ve a Donald Trump hablando como habla y como dices tú, representando a cierto sector del electorado, entiende lo que estamos viviendo, entiende que los organismos multilaterales no puedan funcionar en una lógica de colectiva, solidaria,
que no hayamos enfrentado la pandemia a partir de enero bien y como corresponde en un mundo relativamente organizado, moderno y unido, que haya enfrentamientos como lo que estamos viendo hoy entre azeríes y armenios, que tengamos los problemas con China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Creo que en lo que vimos ayer, en ciertos momentos del debate, hasta fue patético. Estamos hablando del liderazgo mundial de uno de los países el país más poderoso, el que toma decisiones que en un determinado momento nos afectan a todos. Que lo que haga efectivamente va a significar movimientos en nuestra economía, en nuestra política y en general en todo lo que tiene que ver con el concierto de naciones, y que a ratos parecía una pelea de cabros chicos en un set de televisión, con epítetos y con formas de enfrentar el debate y la profundidad y la importancia de los temas de una manera absolutamente absurda e irrelevante. Yo creo que más allá de lo que significó, puede ser que como decían ayer algunos especialistas, analistas, no perdió ningún voto Trump, pero tampoco ganó ningún voto, o Biden quedó más o menos igual, que las encuestas puedan dar, que con la forma electoral que tiene Estados Unidos finalmente de poder el triunfo a uno u otro. Lo que quedó de manifiesto es que este tipo de liderazgo es el que refleja claramente los problemas que tiene hoy, sí. los problemas que tiene el mundo para enfrentar los graves problemas que se nos vienen encima y que tienen que ver con la automatización, con la pandemia futura, con la relación norte-sur, etcétera. Yo fíjate que he dicho varias veces acá que Estados Unidos se acerca, su sociedad se acerca o se acerca peligrosamente, a mi modo de ver, dentro de las cosas que eventualmente los escenarios más negativos que pudiera suceder, se acerca muy brutalmente a lo que los propios gringos califican con una frase que es bien estremecedora, que se llama time of reckoning, que significa básicamente al momento de ajuste de cuentas, donde la intencionada exacerbación de las posiciones, la polarización estratégica e intencionada de dividir entre yo y el resto, yo y mi enemigo, digamos, en un país tan violento como Estados Unidos en términos de la convivencia interna, con disposición además a tener armas, es una de las estrategias probablemente más peligrosas que pueden existir. Yo lo he dicho varias veces, me repito de nuevo. Estados Unidos es la única democracia moderna que ha matado 4 presidentes en ejercicio y que ha atentado contra prácticamente todo el resto. Está entre los primeros en una serie de índices que son índices de violencia poblacional muy fuerte, el de violencia intrafamiliar, uno de los primeros, si no el primero, pues, per cápita en gente encarcelada. Tienes una participación en prácticamente todas las guerras que han existido en los últimos 60, 70 años. Es un pueblo que simultáneamente a todo lo extraordinario que tiene, en términos de... tiene una vocación cada cierto tiempo de resolver problemas sobre la base exclusivamente de la violencia. Y cuando eso se ha llevado al terreno político, ha sido muy dramático, muy fuerte lo que ha pasado. Y yo tengo la impresión de que Trump básicamente ha buscado generar un planteamiento binario en la población, que es, a ver, yo represento todo lo que a ti te interesa, o estás conmigo o estás contra mí, punto. Claro. Y eso le ha dado resultado. Pero es muy riesgoso. Es muy riesgoso, y yo el otro día leí una entrevista a Noam Chomsky que decía que
la supervivencia de la democracia estaba en juego, pero además que esta era la elección más importante en la historia, no solo de Estados Unidos, sino de la humanidad, por los temas que se vienen. Entonces, cuando uno analiza además que los segundos mandatos permiten que las personas sean mucho más genuinas, porque no tienen la posibilidad de la reelección, y puede ser, y cuando tenemos que enfrentar temas como el cambio climático, y sabemos la posición que tiene Donald Trump al respecto, el tema de las relaciones y todo lo que está ocurriendo con la energía nuclear, pero además el tema sanitario, la migración, es decir, son temas tan importantes que se van a enfrentar en los próximos años, bueno, que lo estamos viendo ahora y que lo estamos enfrentando, pero sabemos cuál es la posición de Donald Trump al respecto, y que estos próximos años, 4 años, los puede encabezar él, es de un grado de peligro para la humanidad que efectivamente es preocupante. Yo creo que el relato que hace Fernando es muy estremecedor, porque efectivamente desnudar la naturaleza social y política de Estados Unidos debería ser un imperativo que normalmente no cumplimos mucho en las dinámicas de análisis. Más bien hablamos del país en términos del poder, pero nos cuesta entender la magnitud de sus propias patologías, enfermedades, y cómo esas patologías y enfermedades pueden proyectarse en el mundo. Además, efectivamente, Estados Unidos es un país de una violencia insólita, una violencia, incluso estamos hablando de un país que ni siquiera ha logrado llegar a tener lo que entendemos en todo el mundo occidental como un sistema de salud, que se ha negado políticamente a tener un sistema de salud. Y es una cosa bien loca, porque además gastan mucho dinero en salud. No es que no gasten dinero, no es que no sea un problema de gasto público, sino que se niegan a tener un sistema. Y ese tipo de datos, junto con los pequeños detalles como que las elecciones normalmente no las están ganando los que tienen más votos, ¿ya? Y como los niveles de violencia, uno de los países dentro de los países desarrollados, a igual nivel de ingresos per cápita que otros países, uno de los países con la esperanza de vida más baja del mundo dentro de ese grupo, una esperanza de vida que es más o menos parecida a la de Chile, que tiene un ingreso per cápita infinitamente inferior. O sea, estamos hablando de un país que tiene muchas debilidades, muchísimas. Tiene muchas fortalezas, por cierto, pero por ejemplo, su fortaleza intelectual, casi todos los premios Nobel vienen de Estados Unidos, sí, pero esa fortaleza intelectual es una fortaleza en un nicho, en un escenario donde además gran parte de sus intelectuales son importados, se llevan al lugar, se los lleva la marca de la universidad ultramillonaria, y se acabó, pero eso no se trasunta en el debate público necesariamente, no se trasunta en una sociedad que busca más conocimiento, no tienen esa cultura política. Creo que en ese sentido, entender lo que significa Trump como foto perfecta, nítida, de esta historia reciente de Estados Unidos, un país que ha solucionado su paz interna muchas veces diciendo dos cosas. Uno, la culpa de todos estos crímenes es de algún otro, ¿ya? Los italianos, los irlandeses, los negros, los que sean, ¿ya? El país casi el doble que el segundo, con más presos efectivamente por cada millón de habitantes, una cosa increíble. Bueno, todo ese tipo de datos creo que ayudan a entender la magnitud del problema. Y ahora yo me temo que lo que vimos ayer en términos del debate tiene una cosa que es bien clara, y es que en el margen, aunque efectivamente probablemente los votos no se movieron, en el margen el que gana igual es Donald Trump, porque él pudo hacer su juego. Es lo que ha hecho siempre. O sea, cuando todos esperaban en la primaria republicana anterior, donde ni siquiera el Partido Republicano quería a Donald Trump, en ese momento en la primaria todos esperaban que en algún momento, en alguno de los debates, cuando ya iban logrando eliminar rivales, en algún momento se iba a volver más moderado para poder buscar, entre comillas, digámoslo así, el votante de centro. Nunca lo hizo y le funcionó. Y está haciendo lo mismo. Y en el clima actual, donde no hay contenido en la política y donde la emoción, la identificación con la emoción, o incluso la identificación con la sombra psicológica, con aquellas cosas que son más perversas
muy intensa con una parte importante del electorado norteamericano, y eso, pase lo que pase, perdiendo o ganando, es un desafío muy grande para Estados Unidos y, por supuesto, para el resto del mundo, porque finalmente sigue siendo la potencia imperial, y en términos culturales, incluso si es sacada en términos económicos, que es muy probable, y en términos políticos se morigiera, en términos culturales va a seguir siéndolo por un rato súper largo. Sí, no cabe la menor duda de que estamos viviendo tiempos bien delicados, creo yo, y mucho probablemente de lo que se decida en las distintas elecciones que existen y por las distintas causas que haya y por los problemas que nos están afectando globalmente, probablemente tienen un nivel de importancia mucho mayor que las que eventualmente se habían manifestado anteriormente, digamos, por justamente la capacidad planetaria de esa afectación. El calentamiento global no es un tema territorial aislado, el tema de migración no es un tema aislado, el tema de la pandemia es un tema planetario, por lo tanto hay muchas más cosas que hoy día no podemos justificar o conformarnos con que pasan en otros lados y que a nosotros no nos afectan. Prácticamente todo lo que pasa hoy día nos afecta. Claro, y frente a esos desafíos, cuando tú tienes un personaje como Trump, hablando como habla, diciendo lo que dice, con un mensaje de esas características, sabemos que se replica y envalentona a pequeños Trump en el resto del mundo, ¿no? Que es preocupante por lo que debemos enfrentar. Cada uno de estos temas que mencionaste, todo lo que veníamos con algún problema se acentuó a partir de la pandemia. En las situaciones económicas, financieras y sanitarias de cada uno de los países hoy es 10 veces más grave que en el 2019. Y todo eso lo debemos enfrentar con mensajes, con un mundo distinto, etcétera, y sin embargo tenemos en el principal país un irradiador de formas de actuar que no tienen nada que ver con lo que requiere el mundo para salir de lo que debemos enfrentar. Entonces, eso es lo más preocupante, porque cada cosa que se dijo ayer va a ser replicada en alguno de los y tantos países que tiene el mundo para desarrollar políticas. Sí, uno a veces se queda con la impresión cuando ve debates como esto en el momento que estamos viviendo, de que ese debate casi podría ser replicado en montones de partes del mundo, quizás no con la misma virulencia que caracteriza a las personas, digamos, pero sí los temas y la forma de tratar los temas. Esta competencia que se hace y que es muy de Trump, pero que se ha hecho en muchas otras partes también, esta competencia de demostrar de que durante tu gobierno has hecho más que en todos los gobiernos anteriores, los anteriores gobernantes. Esta cosa de refrendar y refrendar una y otra vez el concepto de winner del personaje, es una cosa que, perdona, lo puedes colocar en prácticamente 3/4 partes del planeta. Y sobre todo, Fernando, cuando tú como candidato intentas sintonizar con esa parte del electorado o aquella emoción del electorado que te va a generar un voto, pero que sabemos que a la larga lo único que redunda en políticas nefastas. Sí. No está muy buena la perspectiva ahí, el proyecto. No, mira, yo creo que efectivamente, a ver, nosotros estamos viviendo una época de decadencia global. Yo me acuerdo unos artículos que después derivan en un libro muy interesante de un gran sociólogo norteamericano que es Immanuel Wallerstein, que dirige desde hace muchísimos años el Centro de Estudio Fernand Braudel en la Universidad de Nueva York, y él decía que en el año 91, me acuerdo, decía, ojo, la caída de la Unión Soviética no debe leerse como la mera caída de los socialismos reales. Puede ser, y es altamente probable, señaló,
que sea más bien el momento de crisis del liberalismo, porque el orden mundial, global, el sistema mundo llamaba él, es el liberalismo hoy, decía, año 91, y ese liberalismo ha funcionado con un sistema de reciclaje de problemas que se llama socialismos reales. Todos aquellos países que en la práctica no tenían capacidad para ser administrados por el liberalismo, en la práctica pasaban a ser administrados por un solo paquete bastante ordenado, ¿ya?, que se llamaba socialismos reales, y que parecía en competencia, pero que en la práctica estaba muy por debajo de toda posibilidad de competir realmente. Y da un conjunto de argumentos mostrando como además este sistema de repartición, más o menos de repartición del mundo, era un sistema que efectivamente se había ido dando con ciertas crisis donde países en plena revolución triunfante llamaban a la Unión Soviética para decir: este gobierno se quiere aliar con usted, y la Unión Soviética decía: mire, a mí que me registren, yo no tengo nada que ver en esa zona, así que no se preocupe, ¿ya? Yo no tengo nada, vea usted cómo se las arregla. Entonces, muestra una serie de casos que articulan el punto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en el fondo, una de las cosas que quedó olvidada en medio del frenesí del fin de la historia, el triunfo del liberalismo y la democracia liberal, en fin, fue el hecho de que ese orden que se había establecido no parecía haber tenido ninguna condición de triunfo más allá de la derrota de un presunto rival. Y ese es el gran fenómeno que hoy día estamos, a mi juicio, viviendo. Estamos viviendo el momento en el cual se sincera que en realidad vivimos en una época sin ningún orden, ningún proyecto establecido, sin ninguna orientación clara establecida, sin ningún conflicto suficientemente articulado, y que en el fondo tenemos que volver a armarla. Y yo creo que eso quedó muy claro en la crisis del 2008, la crisis económica, la primera crisis económica grande en la historia, que no significó un cambio de orden económico. No ocurrió el 29 así, no ocurrió el 73 así, en la crisis del petróleo. Todo eso generó cambios importantes. En este caso no hubo cambios importantes, porque no hay capacidad de respuesta. Yo creo que esa es la época que nos tocó vivir, y en medio de esa incapacidad de respuesta, el problema es que el asunto puede ser aún peor cuando las respuestas que llegan son respuestas tribales, primitivas, absurdas, y las respuestas primitivas asociadas a sociedades complejas es un cóctel bien poco atractivo. Sí, es interesante el escenario que se está armando, un escenario mundial donde, fíjate, tú tienes por contraste, y aparece mucho eso en redes sociales, tú tienes por contraste que personas que en otras circunstancias hubiesen sido estimadas probablemente como gobernantes mucho más duros, mucho más repulsivos, digamos, como Putin o como el presidente chino, como contraposición de Trump, no se les ve tan malo, digamos, en términos de sus personalidades, en términos de su... Y sin embargo hay otro sector de la gente que tiene una dimensión bastante grande, que busca ese tipo justamente de liderazgo, el tipo que cree que apunta adelante, dice síganme los buenos y le vamos con todo. El tipo que soluciona los problemas eliminándolos físicamente. O el tipo de problemas que se solucionan separando gente. Tú eres de esta religión para acá, tú eres de esta otra religión para acá. Ese tipo de liderazgo que uno podría decir es lo más antidemocrático del mundo, ha vuelto muy potentemente. Y está en varios países. Lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos con Erdogan en Turquía, lo vemos con el húngaro, que no me acuerdo ya cómo se llama, sin duda Trump, que es un guaripola de aquello, y por lo tanto tú tienes, Maduro, ni hablar, tienes estas personas que creen que básicamente el Estado está ahí para generar una paz sobre la base, una estabilidad social sobre la base de la eliminación física de los problemas que aquejan una democracia. Y eso es muy peligroso.
Bueno, yo creo, Fernando, que estamos viviendo una crisis de liderazgo muy fuerte y que no se condice con los tiempos que vivimos. Es decir, como que en la era digital, en esta renovación, modernización, etcétera, que se vive, automatización tecnológica, etcétera, vemos que los liderazgos siguen siendo, en su esencia, personas con características del siglo XX. Y los problemas que vamos a enfrentar son del siglo XXII. Si es que repetimos el esquema, vamos derecho a lo que estás planteando, el derecho al desastre. Y ahí creo que el aporte que debe hacerse justamente es al debate, a las ideas, a discutir, porque nosotros nos vamos a ver enfrentados ahora a una serie de elecciones, no solo el plebiscito que viene el 25 de octubre, es casi uno de esos meses donde uno dice que vamos a vivir en peligro, sino que también vamos a generar pequeños liderazgos en distintas partes del país, en elecciones de gobernadores, elecciones municipales y después elecciones de parlamento y hasta los constituyentes. Entonces ahí es el debate donde nosotros podemos centrarlo mirando un poco el ejemplo de lo que vimos ayer, qué tipo de liderazgo queremos, cómo queremos que sea la gente que nos va a gobernar en los próximos años, y aprender de la experiencia para no caer en eso. A mí realmente ayer me dejó extremadamente sorprendido la mala calidad de esta discusión de ideas en un momento en que las sociedades requieren el máximo esplendor o luz de aquellos que toman las decisiones. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Pancho. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo, nos vemos. Chao. Chao, Francisco. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.